llevaba un sobrenombre. En la península ibérica era Santiago Matamoros, y cuando se llega hasta América lo denominan Santiago Mataindios. No pongo Mataindios porque quiera yo ponerlo, veréis, o sea, es una palabra peyorativa, son indígenas, no son indios, pero es el nombre que se le dio a las apariciones que, como veis, siempre tenemos a Santiago a caballo y siempre a los pies el enemigo, ya sean los musulmanes o los indígenas. Es curioso porque cuando comienza la conquista de América se dan también supuestamente ese tipo de apariciones de este misterioso personaje. La primera de ellas, que recogen las crónicas de los cronistas españoles, fue en 1520 durante la matanza del Templo Mayor, donde Hernán Cortés deja a Pedro de Alvarado a las órdenes del ejército, y Pedro Alvarado decide misericordiamente pasar a cuchillo a todas las personas que pacíficamente estaban celebrando esta fiesta religiosa. Pues es la primera vez que los cronistas dicen que ahí se apareció un misterioso personaje a caballo blanco que iba matando al enemigo, y ellos dijeron que era Santiago, que en este nuevo evento de la conquista de América se había aparecido pues para ayudarles. Y no es la única batalla en la que dicen que Santiago se apareció. Por ejemplo, en la zona de Querétaro cuentan los cronistas que estaba Hernán Cortés con su ejército y que aparece el enemigo, que son mayor en número, que ellos tienen mucho miedo, que algunos de los soldados castellanos estaban llorando, y que de repente Hernán Cortés saca su estandarte, un estandarte donde está la imagen de la Virgen, y decide con ese estandarte empezar a rezar, que todos se tiren al suelo a rezar y que pidan por favor ayuda en esa batalla. Dicen que en esos momentos hubo unos extraños fenómenos lumínicos que se aparecieron alrededor de ese estandarte y en el cielo, y que aquello no solo lo habrían visto los españoles, los castellanos, sino también los indígenas, que les habría desanimado en la batalla y que de esta manera habrían ganado los castellanos aquella plaza. Por lo tanto, estamos viendo que son fenómenos que se producen en distintas partes del mundo, no sabemos por qué motivo, pero son intervenciones que se daban. Y podréis pensar que a lo mejor son inventos de los cronistas españoles para ellos agrandar las gestas que estaban haciendo aquí, y es algo que yo realmente pensaba, que no tenía ninguna veracidad este tipo de casos. Por lo tanto, cuando vine a México las primeras veces me dediqué a visitar bibliotecas, archivos y a recopilar material de textos indígenas que me indicaran si realmente ellos también habían vivido este tipo de fenómenos, y parece que sí, que ellos también lo habrían visto, y os lo voy a contar ahora a continuación. Bueno, aquí tenemos, y esto me impactó muchísimo, que he visitado iglesias tanto del Estado de México como de la zona de Yucatán, y me he encontrado que a día de hoy se sigue venerando a este personaje. Totalmente debería ser antagónico, ¿verdad? Que en América, bueno, pues en las iglesias está presente Santiago en esta figura, y de hecho hay algunos cronistas que hablan que, claro, cuando empezaron a traer las primeras imágenes de Santiago bajo la característica de Matamoros, eran imágenes donde estaba ese personaje a los pies del caballo muerto, un personaje de piel oscura, un personaje de piel negra, y que pues los indígenas no sabían muy bien interpretar aquello, ¿no? Y de hecho siempre llevaban veladoras, una veladora para Santiago, otra para el caballo y otra para ese personaje de piel negra, que ellos no sabían quién era y que en muchas ocasiones pensaban que era el demonio, y había algunos que querían servir al demonio en vez de, digamos, al dios cristiano, y le ponían veladoras solo al morito para que le cumpliera sus deseos. Pero como digo, al día de hoy se siguen manteniendo este tipo de leyendas en todo México, y es algo que me sorprendió muchísimo. Y no solo en México, tenemos este personaje tan siniestro, Pedro de Alvarado, el responsable de esa matanza en el Templo Mayor, que él tenía muchísimo deseo y muchísimo interés en ser nombrado pues miembro de la Orden de Santiago, que era la orden militar más importante de España, y por lo tanto yo creo que él también engordó, hinchó este tipo de apariciones para conseguir precisamente llegar a ostentar ese cargo, porque después de esa leyenda del Templo Mayor en la que se aparece este personaje,
donde no estaba Hernán Cortés, fue él quien provocó esa matanza. Después en Guatemala prácticamente hace lo mismo, conquista otra de las plazas, dice que Santiago ha estado ahí mano a mano con él, luchando, y funda la ciudad de Santiago de los Caballeros en honor a ese supuesto misterioso personaje. Él manda la crónica a España, al emperador Carlos V, para comunicarle lo que ha pasado, y consigue que le nombren pues maestre de la Orden de Santiago. Y aquí tenemos en este retrato que pues aparece con la cruz de la Orden de Santiago que consiguió debido a este tipo de apariciones. Y también, por ejemplo, en Perú, el Inca Garcilaso de la Vega nos cuenta que en muchos sitios que tuvieron lugar en ciudades como el Cuzco, también los cristianos, los castellanos eran inferiores en número, y también se aparecían no solo ese misterioso jinete, igualmente una señora que le pedía a los indígenas que por favor no combatieran, y así protegían de alguna manera al ejército castellano. Por lo tanto, vemos que este tipo de misterios y prodigios tuvieron lugar a lo largo de todo este periodo histórico tan convulso. Y uno de los casos que a mí más me impacta es el caso del conquistador Pedro de Valdivia, que fue el conquistador de la zona de Chile. Hay de verdad una historia maravillosa que tiene lugar, que está relacionada con la fundación de Santiago de Chile. Dice que estaba Pedro de Valdivia con su ejército luchando contra un ejército de indígenas muy superior en número, y que Pedro de Valdivia solo tenía con él 32 jinetes. Estaban en medio de la batalla, los castellanos iban perdiendo, y de repente, de la nada, los indígenas tiran sus armas al suelo, dejan de luchar y se marchan. Ante la sorpresa de lo que acaba de ocurrir, Pedro de Valdivia, lejos de dejar el asunto como está, manda capturar a los principales caciques del ejército indígena para hacerles un interrogatorio. Todo esto está publicado en internet y aparece en las crónicas de cronistas como Pedro Mariño de Lovera, si lo quieren buscar. Cuentan que les hacen un interrogatorio a esos caciques y les preguntan qué es lo que ha pasado para que dejen de luchar cuando ellos tenían segura la victoria. Y dicen los caciques que han visto a un personaje que parecía que bajaba de las nubes montado a caballo, que les ha causado un temor tremendo, y que al mismo tiempo no saben cómo ni por qué sus armas han empezado a caerse de sus manos y que no podían hacer nada. Pedro de Valdivia se queda impactado, se da cuenta de que de los 32 jinetes que tenía, ninguno ha fallecido, los manda a llamar, los pone a los 32 en fila y pide a los caciques que identifiquen al jinete que les ha causado tanto temor. Y dice el cronista que la reacción de los caciques es reírse de aquellos mequetrefes, porque ninguno de ellos les daba miedo. Dice, no era ninguno de estos. Por lo tanto, había un jinete número 33 que pues Pedro de Valdivia no supo identificar. Después de su investigación, él concretó que algo extraño había pasado. Por las leyendas que corrían entre los conquistadores, pensó que podría tratarse de Santiago, y por eso denominaron aquel lugar Santiago de Chile, en honor a aquella aparición. Y no es la única, también vivió algo parecido en la zona de la Araucanía, que era una de las más difíciles de conquistar por parte de los castellanos. Era una zona inhóspita y también con unos indígenas muy aguerridos. Y esto es curioso porque el propio Pedro de Valdivia cuenta en las cartas que mandó tanto a su gente en la corte como al propio emperador, que cuando consigue hablar con los indígenas le cuentan que esos días se les ha presentado en una especie de bola de luz que ha bajado del cielo una señora que les ha pedido que por favor no luchen contra los españoles porque van a perder, porque lo van a pasar muy mal, y que es mejor que se entreguen pacíficamente. Una misteriosa señora que ha bajado de una bola de luz, pero que al mismo tiempo se apareció otro extraño personaje, un personaje así muy oscuro, lo identifica como una especie de demonio, que les dijo: luchad, tenéis que vencer a los españoles. Y esto es muy curioso porque se dan este tipo de contradicciones, de personajes que a uno les piden que luchen, a otros que no, y como os decía antes, esto nos ha hecho pensar
a muchos investigadores lo de la conquista programada, lo que hay inteligencias externas al ser humano que están influyendo en nuestros acontecimientos. No sabemos cómo, ni por qué, ni con qué intención, ni con qué fin, ¿no? Pero se da a lo largo de toda la conquista. Y os decía, pues el tema de que también tenemos este tipo de episodios en las crónicas indígenas, como La visión de los vencidos, porque es el nombre de un libro maravilloso de Miguel León Portilla que resume todas esas crónicas indígenas, y ahí encontramos los presagios de la caída de Tenochtitlán, que fueron unos 8 presagios, y en concreto están sacados de información de los indígenas que hablaron con Bernardino de Sahagún, que aparecen en el Códice Florentino y también en la crónica de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Estas son las crónicas donde encontramos la visión indígena y donde nos hablan de esos presagios, algunos presagios que detectó Moctezuma 10 años antes de la llegada de los españoles fueron que nacían criaturas deformes, que se incendiaba de repente un templo, que se escuchaba un misterioso llanto de una señora en la noche, que es el origen de la famosa leyenda mexicana de La Llorona, pero también algunos de los presagios yo los interpreto como un fenómeno ovni. Por ejemplo, uno de los primeros, 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo, una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera pulsando en el cielo. Extraños fenómenos lumínicos que les hicieron pensar que algo estaba a punto de pasar, y aquí tenemos otro de esos episodios. Y se vino a aparecer una como grande llama. Cuando anocheció llovía, era cual rocío la lluvia. En este tiempo se mostró aquel fuego, se dejó ver, apareció cual si viniera del cielo. Era como un remolino, se movía haciendo giros, andaba haciendo espirales, iba como echando chispas cual si restallaran brasas, unas grandes, otras chicas, otras como leve chispa, como si un tubo de metal estuviera al fuego. Muchos ruidos hacía, retumbaba, chisporroteaba. Bueno, pues yo creo que aquí estamos viendo, en otras palabras y en otros términos, la misma información que nos dan los castellanos en la Reconquista española. Y creo que este tema, un tema que todavía duele, un tema que todavía está candente y genera polémica, creo que es importante que empecemos a ocuparnos de ello como algo que pasa, hablo del fenómeno OVNI, a nivel mundial, en este caso un fenómeno que intervenía, un fenómeno que hacía girar la balanza pues a favor de unos y de otros, y esta es la parte que a mí me interesa resaltar, o lo único que a mí me interesa como investigadora de este fenómeno OVNI, de este tipo de acontecimientos. Creo que como española soy, igual que todos mis compatriotas, totalmente ajena y totalmente rechazo lo que ocurrió y cómo se vivió. Ningún español que se precie a día de hoy puede defender esa postura y lo que ahí ocurrió. Pero como digo, yo creo que lo importante y lo que a mí me interesa es ver esa marca de veracidad del fenómeno OVNI en este tipo de eventos, más allá de todo el dolor o el daño que nos haya causado. Creo que al final, como os he dicho, todos vemos la misma luna, todos vemos el mismo cielo, y pues yo, que llevo apenas 2 meses aquí en México, me he sentido como en mi casa. Por lo tanto, lo que he pretendido con esta conferencia es que, más allá de todo ese ruido de fondo que tenemos presente en cuanto a esta época de nuestra historia, que sepamos ver lo que nos interesa de este fenómeno, que nos demos cuenta que nos acompaña desde siempre, que lo hemos interpretado de manera distinta dependiendo de las creencias de cada uno, pero que algo está ocurriendo en nuestros cielos. Espero que os haya interesado la información. Ahí os dejo mis redes sociales por si tenéis dudas, preguntarme o que estemos en comunicación. Y muchísimas gracias a todos por vuestra hospitalidad y por haberme acogido con los brazos abiertos aquí en México. Gracias a todos.